Soy José María Pino Suárez, nací el 8 de septiembre de 1869 en Tenosique, Tabasco. Mi bisabuelo fue Pedro Sáenz de Baranda, comandante de Marina de Veracruz durante la capitulación de San Juan de Ulúa en 1825. Mi padre, José María Pino, era un hombre de negocios y comerciante, y mi madre era Josefa Juliana Suárez. Realicé mi educación primaria en Tenosique y la concluí en Progreso, Yucatán. A los 12 años, ingresé al Colegio Católico de San Ildefonso, una escuela jesuita que seguía el modelo de los liceos franceses. Después de terminar mi bachillerato en 1891, comencé mis estudios de Derecho en la Escuela de la Jurisprudencia de Yucatán y me convertí en abogado en 1892. En 1896 me casé con María Casimira Cámara Vales, apodada cariñosamente Maruca, y ambos nos mudamos a la Ciudad de México para que yo ejerciera mi profesión. Además de ser abogado, fui un poeta y miembro de una academia literaria en Mérida. Publiqué mis primeras poesías en 1890 en un semanario llamado Pimienta y Mostaza y reuní mi trabajo en un libro 2 años después. Mis poemas también fueron incluidos en un libro publicado en Barcelona llamado Los Trovadores de México. Después de trabajar como abogado en la Ciudad de México durante 3 años, regresé a Mérida en 1899. Mi poesía evolucionó hacia temas de libertad a medida que me involucré en la política y fundé el periódico El Peninsular en 1904, donde denunciaba el maltrato a los jornaleros en las plantaciones henequeneras de Yucatán. En 1905 publiqué mi libro Melancolías, que contenía toda mi obra poética. Mis poemas comenzaron a reflejar un tono de lucha. Sin embargo, en octubre de 1905, el gobierno de Yucatán cerró mi periódico y comenzó una persecución contra mí. De 1906 a 1909, viví con mi familia en una hacienda azucarera de Poliuc y me dediqué a escribir poesía. Mis poemas escritos entre 1905 y 1908 fueron publicados en la colección titulada Procelarias en 1908. Pasé de ser un poeta a un político comprometido con causas democráticas. En 1908, Francisco I. Madero publicó su libro La sucesión presidencial de 1910, El Partido Nacional Democrático, en el que analizaba el régimen de Porfirio Díaz y abogaba por la creación de una organización nacional con ideas democráticas para enfrentar al régimen. Se formó el Centro Antirreeleccionista de México y regresé a la acción política como presidente del Club Antirreeleccionista de Yucatán. Fundamos el periódico La Defensa Nacional. Me postulé como candidato al gobierno de Yucatán, compitiendo contra el candidato porfirista Delio Moreno Cantón. A pesar de un fraude electoral, el triunfo se le otorgó a Muñoz Arístegui, lo que desencadenó una persecución política. Huí a Tenosique y luego a Estados Unidos, donde me uní a maderistas y regresé a México en 1910 para preparar la Convención Nacional de Partidos Aliados, en la que Madero se convirtió en el candidato a la presidencia. Con el Plan de San Luis, comenzó la campaña revolucionaria en el norte de México. Traté de dirigir una campaña desde Tabasco, pero la falta de recursos me obligó a huir a Belice. En mayo de 1911, Madero me invitó a formar parte de la Comisión Permanente de Paz para pacificar el país. El 21 de mayo de 1911, los tratados de Ciudad Juárez fueron firmados por representantes de Porfirio Díaz y de la Revolución, poniendo fin al estado de guerra y nombrando a Francisco León de la Barra como presidente interino con el compromiso de convocar a elecciones. Fui nombrado gobernador provisional de Yucatán, donde trabajé en la derogación de leyes represivas, la creación de juzgados y mejoras en la educación. En septiembre de 1911, se llevaron a cabo elecciones en Yucatán, que gané. También fuimos elegidos como candidatos presidenciales Madero y yo. En 1911, asumí la vicepresidencia y posteriormente también la Secretaría de Educación y Bellas Artes en 1912. Sin embargo, el gobierno de Madero fue considerado inconsistente y autoritario, lo que desencadenó varias rebeliones, conocidas como la Decena Trágica. Entre los líderes de facciones que se levantaron en armas estaban Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de Porfirio. Francisco Madero y yo fuimos arrestados el 19 de febrero de 1913 y, tras el asesinato de su hermano, Gustavo Adolfo un día antes, presentamos nuestra renuncia en un intento por salvar nuestras vidas y la seguridad de nuestras familias. Fuimos encarcelados en Palacio Nacional. El 22 de febrero de 1913, el general Victoriano Huerta, que había traicionado a nuestro gobierno y se había aliado con Estados Unidos y los golpistas Díaz y Reyes, ordenó el traslado de Francisco I. Madero y mío, expresidente y exvicepresidente de México, respectivamente, a la penitenciaría de Lecumberri. Al llegar a la parte posterior del edificio, Madero fue obligado a descender del automóvil Protos y, al hacerlo, fue asesinado por 2 disparos en la parte posterior de la cabeza por el teniente Rafael Cárdenas. Yo, que también bajé del vehículo, intenté huir, pero fui acribillado por el teniente Rafael Pimienta y otros hombres. Los periódicos informaron que Madero y yo habíamos muerto mientras se intentaba rescatarnos, pero la historia no fue creíble para nadie, ya que aparecieron montones de piedras en el lugar donde caímos muertos. Finalmente, el 24 de febrero, los diplomáticos lograron que Sara Pérez, viuda de Madero, recuperara el cadáver de su esposo. Mi hijo mayor identificó mi cadáver. Mi esposa, Maruca, intentó verme nuevamente, pero se enteró de mi asesinato el 23 de febrero. Los funerales se llevaron a cabo, y ambos líderes fuimos enterrados en tumbas contiguas en el Panteón Francés de la Piedad. Mi viuda quedó sola con mis 6 hijos huérfanos y se esforzó por sacar adelante a mi familia. Cuando Venustiano Carranza llegó al poder, otorgó una pensión de 700 pesos a las viudas de la Revolución. En 1969, el Senado de la República otorgó a María Cámara, mi esposa, la medalla Belisario Domínguez en reconocimiento a su dedicación y lucha en circunstancias extraordinarias. En 1986, mis restos mortales fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres.